Hello gente, bienvenidos a este pequeño canal. Mi nombre es Kat y en este video les vengo a enseñar o a mostrar unos artículos muy curiosos que aparecen en nuestro monedero del juego. En este caso es este. Y no sé si sepan que hay más artículos aparte del diccionario del enano, las llaves y la entrada al casino. Yo no tenía los demás, así que me puse en la misión de investigar y cómo obtener el resto. Bueno, para obtener la llave oxidada tenemos que donar 60 artículos al museo y en este caso Gunther va a nuestra granja y nos regala una llave. Con esa llave podemos desbloquear ya las cloacas y conocer a Crowus. La siguiente es la lupa. Esta lupa la obtenemos el primer día del invierno. Apenas sean las 6 tenemos que salir de nuestra granja y nos vamos a encontrar con esta escena que es a Crowus. Si ustedes se fijan y cuando se corta la escena continúan, van a encontrar estas huellas, y si ustedes siguen el rastro de estas huellas van a encontrar a Crowus escondido en un arbusto y este nos entrega una lupa. Con esa lupa ya vamos a poder ver unas notas que vamos a ir encontrando a lo largo del juego en labores de granja, matando monstruos, rompiendo rocas y etc. Hay un 100% de probabilidades que en los cultivos gigantes te salgan notas secretas y bueno, como les mencioné antes, haciendo otras labores. En total son 25 y les voy a mostrar cuáles son. La nota número 1 es de Abigail, la número 2 es de Sam, la número 3 es de Leia. Muchas de estas notas son cosas o listas de deseos que ellos, y esto nos puede ayudar a subir corazones con ellos. Pero hay unas notas más importantes que se las voy a mostrar y eso tiene que ver con el monedero y las misiones que vamos a completar. En este caso, como la nota número 10 que nos dice que alguien nos espera en el piso 100 de la caverna calavera. En este caso, para llegar a ese piso tenemos que obtener 10 paquetes de 999 piedras para hacer escaleras. Esa es la única forma de llegar. Y bueno, una vez que hagamos eso, vamos a encontrarnos con el señor Key. El señor Key nos está esperando con una leche muy extraña y esta leche nos va a dar un 25% más de salud. Bueno, seguimos con las notas. Ya muchas de estas notas son tips o cosas así hasta esta nota. Esta nota la había mostrado en el video anterior y bueno, del 28 de cada mes pueden ir a sacudir este arbusto y les aparece ese peluche. También está esta nota que es para encontrar esta estatua de Yumino atrás del centro cívico. Este espectáculo de sirenas es en un día de invierno y tienen que moverla según el orden que dice allí y esa sirena te va a dar una perla. La siguiente nos vamos a encontrar con este tesoro. Este tesoro, si ustedes lo venden, van a obtener una recompensa económica bastante grande. Las siguientes son estas que nos da esta ubicación y aquí vamos a encontrar unos muñequitos. Lo mismo pasa con esta nota 18. Y bueno, la nota 19 también se las mostré en el video anterior. Esta es unas coordenadas detrás de la casa del alcalde y vamos a encontrar a este alcalde de oro. Bueno, aquí ya tenemos la lupa y ahora vamos con este amuleto especial que nos lo da la nota número 20. Si seguimos las coordenadas que dice allí, vamos a dar justo a este lugar que nunca me imaginé y es al camión de Mercajoja. Aquí él nos pide una pata de conejo y cuando se la demos nos regala este amuleto. Este amuleto dice que nos va a dar aún más suerte. Bueno, seguimos con la nota 21 que es un poquito graciosa, es un poco graciosa y tenemos que esperar hasta esta hora. Y ahí vamos a sacudir este arbusto. Ustedes van a notar un sonido en los arbustos, pero ustedes lo van a sacudir y aparece el alcalde y Marnie saliendo de él. Bueno, el siguiente será este, que es la tarjeta del club o la tarjeta del casino. Esta también se las enseñé en el video anterior y es que tienen que seguir una serie de pasos: dejar una pila, dejar una concha, dejar remolachas
y así sucesivamente ir siguiendo las pistas hasta que obtienes la tarjeta. Con la tarjeta ya puedes entrar al casino. Si quieres una explicación más detallada, te invito a que vayas a mi video anterior. Bueno, ahora sigue esta, que es la huella de oso. Esta nos la da esta nota. Y bueno, en este caso nos piden salsa de arce. Y vamos a el bosque secreto y ahí vamos a encontrar con este oso. Este oso nos agradece y nos da sabiduría de oso. Y eso quiere decir que ya las frambuesas y cosas que nos encontremos en los arbustos en ciertas temporadas van a valer un poco más. El siguiente es una nota de Abigail que dice que perdió un collar de Caroline y bueno, lo encontramos en el estanque que está allí en el spa. Si se lo entregamos a Abigail, vamos a obtener más corazones con ella. La siguiente es esta llave de calavera. Esta llave de calavera la encontramos en el piso 120 de la mina. Y con esta podemos ya entrar a la caverna calavera. Bueno, ahora sigue el talismán oscuro. Una vez que hayamos completado el centro cívico nos va a aparecer esta escena en donde él nos pide ayudarle a obtener una tinta que dejó en la casa de la bruja, la cual era su antigua esposa. Y bueno, Krobus nos desbloquea este túnel y vamos hasta el fondo y encontramos este cofre. Ahí está este talismán y ya con este talismán podemos seguir para lo de la tinta mágica. Nos acercamos a la piedra, ya la piedra se quita del camino y podemos entrar a esta cueva que nos lleva directamente a la cabaña de la bruja. Y aquí nos vamos a encontrar a este amigo, le damos mayonesa sombría y él nos permite pasar y aquí vamos a encontrar la tinta. Esta tinta se la vamos a llevar al mago y ya con eso podemos obtener muchas cosas como las cabañitas y hacer los obeliscos. Bueno, la siguiente es esta cebolleta. Para obtener esta cebolleta, maestría de cebolletas, que significa que van a valer más de lo normal, tenemos que tener 8 corazones con Vincent y Jazz y en una cena en el bosque nos va a aparecer Vincent y nos va a enseñar cómo limpiar las cebolletas y ahí ya cada vez que encontremos las cebolletas van a valer 5 veces más. La siguiente y última es la llave de la ciudad. Esta llave nos permite ingresar a todas las casas de los habitantes del pueblo sin ninguna restricción de horario y para eso tenemos que comprarla donde aquí completando una misión. Yo completé una muy sencilla y bueno, la pude comprar y ya con esto no importa el horario, ya podemos ingresar a todos los edificios o casas del pueblo. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden darle like, recuerden que es gratis y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!